Uno de los puntos importantes cuando estamos desarrollando una aplicación full stack en la que tenemos implicadas varias tecnologías y tenemos una tecnología para el front y otra tecnología para el back, es la idea de cómo nosotros podemos insertar datos dentro de la base de datos con la que estamos trabajando, ya sea Mongo, ya sea MySQL, cómo mandamos esos datos desde el front, cómo los recibimos en el back, cómo los tratamos y cómo los insertamos en la base de datos, y además recibimos un feedback coherente para que luego en el front podamos decir, oye, estos datos se han insertado correctamente y el usuario no esté descolocado. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo dentro de una aplicación full stack vamos a poder realizar esta acción, cómo vamos a poder desarrollar la acción en la API y cómo vamos a poder desarrollar la interfaz gráfica dentro de nuestra aplicación del front para poder llevar a cabo todas las acciones necesarias para poder conseguir este objetivo final. Mi nombre es Mario Girón y esto es Garage Code Pills. Partimos de una aplicación ya iniciada en vídeos anteriores en la que tenemos dos aplicaciones, esta que se llama App Back y App Front. La aplicación del back está generada con Express y tiene una serie de rutas, la aplicación del front está generada con Angular, también tiene una serie de rutas y es capaz de interactuar o de lanzar peticiones contra la aplicación del back. Vamos a empezar realizando lo que sería la URL dentro de la API mediante la cual vamos a poder hacer la inserción de los datos. Para ello, la estructura que tenemos es la siguiente. Tenemos un modelo hecho con Mongoose, la librería que estamos utilizando para conectarnos a la base de datos de MongoDB, en el cual tenemos esta estructura. Por lo tanto, lo que tenemos que provocar o lo que tenemos que conseguir es que recibamos objetos con esta pinta para luego poder enviarlos y para luego que puedan ser persistidos dentro de nuestra base de datos. O sea que nuestro primer objetivo va a ser trabajar con objetos que tengan esta dinámica, con estas claves, title artist, genre, etcétera, etcétera. Una vez tengamos esos modelos, una vez tengamos definida la estructura, lo que vamos a generar es una URL. Vamos a generar dentro de nuestra API un endpoint, la posibilidad de poder acceder y poder interactuar con ciertos datos a partir de rutas que generemos en nuestra aplicación de Express. Si me voy un segundito al fichero app.js, que era como el inicio de mi aplicación, aquí teníamos una ruta principal, que era la ruta API, la cual estaba mandando todas las peticiones a este ficherito, simplemente para empezar a delegar, para no tenerlo todo en un fichero gigante y tener que estar ahí agobiados con la cantidad de código que tenemos disponible. En este fichero api.js que estaba dentro de la carpeta root, lo que tenemos es simplemente también otra delegación extra. También esto es un poco para organizar nuestra API, para tener la idea de que en un momento podremos tener songs, podremos tener artist, podremos tener otras URLs dentro de nuestra API, por lo tanto este api.js sirve un poco como delegador para mandar uno a otro dependiendo de la petición que estemos recibiendo. Por lo tanto, si recibimos una petición con cualquier verbo que tenga la URL songs, me lo manda a este ficherito songs.js. Y ya entrando en songs.js es donde tenemos las acciones a llevar a cabo, los endpoints, las rutas. Tenemos una ruta sobre API songs, recordemos que hereda tanto barra API como barra songs, por lo tanto esto sería una petición get sobre API songs, que lo que hace es simplemente recuperar todas las canciones, y aquí lo que estamos haciendo es recuperar una en concreto a partir de su ID. Lo lógico ahora, como estamos haciendo una aplicación full stack, utilizando una REST API, etcétera, etcétera, como vamos a hacer la creación de los datos de una canción, que yo me centre simplemente en crear una petición post, es decir, dar la posibilidad a que a mi API se le puedan enviar peticiones de tipo post con una URL en concreto que reciba un objeto y nosotros centrarnos dentro de esa petición simplemente en crear el objeto dentro de la base de datos. Muy sencillo. A través del router generamos una petición post. La URL, como quiero que sea la petición post sobre API songs, no hace falta que le ponga nada porque ya tengo heredado API songs de antes, y aquí pongo la función manejadora con el rec y el res. Dentro de esta función manejadora yo ya me he permitido o yo ya he creado dentro de mi aplicación la posibilidad de acceder mediante esta petición post con la URL que hemos comentado. Por lo tanto, aquí dentro únicamente me tengo que centrar en cómo recibo esos datos, cómo los inserto en mi base de datos. Habitualmente nuestras peticiones, si son de tipo post, en el body de la propia petición, en el cuerpo de la petición, van a llevar todos aquellos datos que nosotros vayamos a incorporar en la petición y que nosotros queramos enviar a la aplicación del back. Por lo tanto, en rec.body tendremos ese objeto con todos los datos de las canciones que estamos trabajando, con los que vamos a insertar. Por lo tanto, ya puedo dar por hecho que en rec.body voy a tener ese objeto. Y luego desde Angular es una cosa que forzaré. Cuando creemos el formulario, lo que vamos a hacer es cargar ese cuerpo, cargar ese body dentro de la petición que estamos enviando. Bueno, pues como aquí tenemos el modelo, aquí arriba vemos que ya tenemos el modelo importado, simplemente tendría que hacer song, y con Mongoose lo bueno que tenemos es que tenemos un montón de funciones ya prediseñadas, hechas y listas para poder funcionar. Una de ellas es create. Si a la función create le pasamos el objeto que va a representar el documento que vamos a insertar, directamente lo que hace es persistirlo en la base de datos, ponerle un identificador único y ya podemos trabajar con él. Por lo tanto, si hacemos aquí el create y le pasamos rec.body, ya tendríamos insertado ese objeto. Ojo, previa a esta inserción sí que sería necesario o por lo menos recomendable el hecho de hacer algún tipo de validación.
Es decir, yo no puedo coger y dar por hecho que este rect.body todos los datos vayan a venir bien. Nosotros ahora sí que vamos a dar por hecho que este objeto va a venir con los datos correctos, pero podría ser que en algún caso tuviésemos algún tipo de problema, algún dato viniese desconfigurado, viniese mal, tendríamos que hacer una validación previa para que antes de realizar la inserción sobre la base de datos de MongoDB pudiésemos controlar esos valores, limpiarlos, normalizarlos y dar ya una inserción un poquito más limpia. Todas las funciones de Mongoose nos devuelven promesas, por lo tanto yo actúo en consecuencia, o then catch o async await. Para mí es más cómodo en este caso la acción de async await, por lo tanto le pongo el await aquí delante, coloco el async en el ámbito de la función y aquí pues lo que voy a hacer es recoger el resultado en una variable. Cuando nosotros creamos algo, cuando utilizamos el método create de Mongoose, lo que nos va a devolver es el nuevo documento que hemos insertado dentro de nuestra base de datos, por lo tanto lo puedo llamar song y aquí tendría esa nueva canción creada. Sin más, la respuesta que yo dé a esa petición que me están haciendo desde el front o desde cualquier otro ámbito puede ser lo que sea. Por ejemplo, yo puedo responder directamente con la canción que hemos generado. Podría ser también un objeto, podría poner un mensajito, podría poner un success, lo que quisiéramos. Que no se nos olvide, para que lo tengamos en cuenta, el hecho de que si salta algún tipo de error lo tendría que capturar con un try catch. Por lo tanto, vamos a poner aquí la estructura del try catch. Aquí recuperamos el error y respondemos simplemente pues con un mensaje de error, mandando el mensaje que nos devuelve el propio error si es que salta algún tipo de excepción, si es que en algún momento esto se rompe por algún lado y nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Con esto ya tendríamos la URL, le podríamos hacer llegar el objeto y esto persistiría en la base de datos. Muy simple si trabajamos con una base de datos de MongoDB. Vamos a probarlo directamente sobre la aplicación del back y luego implementamos la aplicación del front. Dentro del proyecto de la aplicación del back habíamos generado un ficherito llamado peticiones.rest, dentro del cual podíamos lanzar las pruebas para nuestras peticiones. Por ejemplo, en este caso, coloco 3 almohadillas para separar, voy a lanzar una petición post sobre pues la misma URL que tenemos aquí arriba, API songs. Copio la URL y eso sí, aquí tendremos que poner una serie de cabeceras. La primera de ellas, muy importante, el tema del content type. Con este content type lo que voy a especificar, application JSON, es qué datos vamos a enviar, cómo los vamos a enviar, qué tipo de dato va a recibir nuestra petición cuando nosotros lo enviemos. Para que me sea más fácil, lo que voy a hacer va a ser recuperar una de estas canciones, por ejemplo esta, coger el JSON de la canción y colocarlo aquí para poder enviarlo. Le quito la comita del final, cierro esto, le quito el ID porque es algo que vamos a generar a posteriori y ya tendríamos pues una canción. Ahora rellenamos con otros datos y probamos a ver su inserción. Por ejemplo, probamos con estos datos, título, pues la canción de Despacito y todos los datos que vienen relacionados con esta canción. Le damos al botón de Send Request para probar. Ojo, eso sí, primero confirmemos que dentro de nuestra aplicación del back, que en este caso es esta, está el servidor levantado y no tenemos ningún tipo de error. Y ahora sí que le damos al botón, probamos y vemos cómo aquí nos ha generado el ID, por lo tanto quiere decir que se ha insertado y nos ha generado también el número de la versión, quiere decir que se ha insertado. De todas maneras, si nos vamos aquí arriba a la lista, podemos ver pues que la última que se ha generado debe ser la que nosotros hemos insertado. Por lo tanto, nuestra aplicación del back funciona. A falta de lo que comentaba, podríamos meter una serie de validaciones para ver que todo va correcto y para ver si alguno de los datos que están llegando a través del body tienen algún tipo de problema. Una vez tenemos la aplicación del back, pasamos a la creación de la parte del front, la interfaz gráfica, para que el usuario interactúe con este objetivo, con esta solución que hemos dado. Dentro de la aplicación del front, una de las primeras cosas que tenemos que establecer, si nos vamos a SRC dentro de la aplicación de Angular y app, primero es el componente que nosotros vamos a generar para representar ese formulario y lo segundo es en el routing, cuál va a ser la ruta que nosotros vamos a utilizar para poder acceder a ese formulario y por tanto a la creación de las canciones. Antes de empezar con todo esto, para que nuestro formulario tenga ciertos estilos de base, lo que voy a hacer es que en mi aplicación de Angular, aquí en el terminal, primero la voy a parar y luego voy a instalar Bootstrap de una manera muy rápida para que podamos tener pues esa base para tener ciertos estilos y que me ayuden a ir un poquito más rápido en la maquetación. Lanzamos en el terminal npm install bootstrap. Esto instalará y descargará la librería y sin arrancar la aplicación lo que voy a hacer es irme al fichero angular.json y aquí donde tenemos un poquito más abajo sobre línea 27-28 los estilos generales de nuestra aplicación, lo que vamos a colocar es el estilo que nos ofrece Bootstrap, que por tanto se ha instalado y que podemos utilizar aquí. Bueno, pues dentro de la carpeta Node Modules tenemos la carpeta de Bootstrap, aquí está. Dentro de Bootstrap tenemos dist, dentro de dist
CSS y dentro de CSS pues el Bootstrap Min, que tendría las utilidades básicas que nosotros vamos a utilizar para cargar Bootstrap. Con esto ya dejaríamos cargado Bootstrap en nuestra aplicación a nivel global y ya podríamos empezar a utilizarlo. El siguiente paso, y antes también de arrancar la aplicación, lo que vamos a hacer es decidir qué componente vamos a utilizar. Tenemos una carpeta Components aquí, dentro tenemos Songs y por ejemplo pues podemos hacer un Form New Song o algo así, ¿vale? Un componente donde vamos a cargar aquel formulario para poder insertar cada una de las canciones. Por lo tanto, generamos el componente dentro de nuestro terminal, ngGenerate component, carpeta components, que es donde lo vamos a colocar, carpeta songs, porque forma parte de las canciones, toda la interfaz de las canciones la vamos a meter dentro de esta carpeta y vamos a poner pues un new song, por ejemplo, new song, para marcar el formulario que inserte una nueva canción. Ponemos el skip test para que no nos generen los tests y generamos el componente. Esto lo hago antes de arrancar, pues para luego no tener que volver aquí, tener que volver a generar cosas, etcétera, etcétera. Ahora sí, arranco la aplicación con ngServe, la dejo arrancada y recordemos una cosa un segundito. En el routing ya teníamos dos rutas, la de songs, que era la que nos devolvía toda la lista de canciones, y en este caso songs y song ID, que era la que me permitía acceder a cada uno de los detalles de las canciones. Si las visualizamos aquí, esta es la lista de canciones, tenemos la de Despacito incluso, y si le damos nos accedía a un detalle, el cantante, el álbum, etcétera, etcétera, y lo que nosotros quisiéramos. Mi siguiente paso es en las rutas establecer la nueva ruta para poder acceder al formulario, en este caso al nuevo componente que hemos generado. Voy a generarla aquí entre medias porque si no, esta se va a comer a la nueva ruta que voy a colocar. Le ponemos un path. El path va a ser songs y new, por ejemplo, por eso digo que como el patrón es el mismo que este, si la pongo debajo, esta se superpone por la de arriba y tendríamos problemas. Ponemos el componente, es new song component. Vamos a cargarlo, a ver, new song, vamos a ver si lo cargamos bien, lo importo aquí arriba, from barra components barra songs barra new song y new song component. Y aquí cargamos, si no se nos autoimporta, lo cargamos a mano, new song component y ahí está. Ponemos la coma para separar las rutas y ya tenemos las tres rutas, la que accede a la lista total, la que accede a cada una de las canciones y la que accede al formulario. Podemos probar en el navegador. Nos vamos al navegador, borramos esta parte y ponemos new. Y ahí estamos accediendo al new song. Ahí tenemos pues el HTML que viene por defecto como placeholder y ya lo tenemos disponible para poder empezar a trabajar. Por lo tanto, ahora simplemente tengo que crear el formulario y luego la petición en el servicio para poder mandar la aplicación al back. Vamos a ello. Lo primero, si quiero crear un formulario en Angular, tengo varias opciones. La primera de ellas es trabajar con formularios de tipo template, formularios que simplemente trabajamos con ellos dentro del HTML. La fórmula más completa es trabajar con formularios de tipo model, con la librería o el módulo Reactive Form Module, y por lo tanto lo primero que tengo que hacer es importarlo dentro del módulo principal de nuestra aplicación. Eso sí, trabajamos con módulos, por supuesto. Entonces, donde pone imports, vamos a importar Reactive Forms Module, Este módulo trae todas las herramientas para que yo pueda crear formularios, para que yo luego pueda hacer la inserción, pueda enviarlos al back, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya tengo la estructura básica, me puedo ir a mi componente newSong, en concreto al TS, y aquí empezar a crear nuestro formulario. Vamos a crear una variable formulario. Esta variable formulario va a representar pues todo el formulario y por lo tanto todos los datos con los que vamos a trabajar. Esto lo podemos hacer a través de un objeto de tipo formGroup, se importa aquí arriba, por supuesto. Y ahora lo único que nos está pidiendo es vamos a inicializarlo. Por lo tanto, en el constructor de la clase inicializamos esta variable formulario. Cuando nosotros inicializamos un objeto de tipo formGroup, como si fuera pues una clase normal y corriente, lo que le vamos a pasar a través del constructor de la clase es un objeto con todos aquellos controles o campos que luego vamos a definir en la parte del HTML, todos aquellos input, todas aquellas formas de interacción con el usuario que nosotros vamos a desarrollar. Para hacerlo más cómodo y para que se adecue ya al cuerpo o al body que nosotros vamos a enviar a la parte del back, pues voy a poner los campos que tenemos en el otro lado. Por ejemplo, voy a poner title y este title será de tipo formControl. Que se importe también formControl arriba, ¿vale? Ahí lo tenemos, que se importe, y entonces ya tenemos el primero. Ahora habría que ir haciendo uno por uno todos los campos necesarios para poder generar lo que sería una canción que nosotros vamos a enviar luego posteriormente al back y por lo tanto vamos a persistir en la base de datos. Los relleno y seguimos. Ya tengo todos los controles generados, son los mismos nombres que luego nosotros vamos a recibir en el body en la parte del back y cada uno es de tipo formControl. Aquí en estos formControl una cosa que nosotros podríamos hacer sería poner ciertos validadores para poder hacer una validación en el front según yo
yo voy escribiendo en el formulario, que el propio formulario me vaya indicando si esos campos están bien o están mal. Esto, claro, no quitaría la validación que hemos hablado antes en el back, es decir, creo que las dos son compatibles, creo que tendríamos que tener validación en los dos ámbitos y por tanto en una tendríamos una respuesta más directa y en el back, por si viene de otro ámbito o de otro entorno la petición que recibamos, pues también tendría que tener esa validación para poder salir un poco de dudas. Por lo tanto, ya tenemos estos campos, el siguiente paso será generar el HTML. Para ir cumpliendo un poquito pautas que rellenaré a posteriori, lo que voy a generar aquí es un pequeño método que voy a llamar onSubmit, que es el que me va a servir para luego enviar los datos del formulario y enviarlos a posteriori pues a la parte del back. Vamos al HTML de este componente, newsOnComponent.html, y creamos el formulario. Como voy a utilizar Bootstrap, pues lo que voy a hacer es pues, poner un contenedor, por ejemplo. Lo que pasa es que este contenedor lo voy a poner en app-component.html para que sea un poquito global. Envolviendo al router outlet, que es la etiqueta que nos marca dónde se van a cargar nuestros componentes, voy a poner un div con la clase container y dentro vamos a meter ese router outlet que tenemos ahí. Vamos a poner el div, que no se nos vaya, y aquí cerramos con el div de cierre. Ahí está. Ahora todo lo que nosotros hagamos dentro de nuestra aplicación está metido dentro de un contenedor y por tanto tiene unos, pues como vemos aquí, aunque esto está un poquito con zoom, tiene unos márgenes a izquierda y derecha. Bueno, pues para poder concretar un poquito más dónde está nuestra aplicación. Y ahora sí que vamos a trabajar con el formulario. Lo voy a meter dentro de una row, dentro de una fila de Bootstrap. Esto lo voy a meter dentro de un call 12, por ejemplo, para que ocupe todo el ancho. Luego si eso podemos hacer algún tipo de diferenciación si estamos trabajando en mobile o no, etcétera, etcétera. Y aquí voy a empezar a crear el formulario. El formulario se crea como un formulario normal HTML. Lo que pasa es que, claro, tiene alguna diferenciación. Por ejemplo, creamos el form. El action en este caso no me hace falta porque sería la funcionalidad básica que tienen los formularios HTML, pero lo que sí que me hace falta es rellenar la propiedad form group. Con esta propiedad form group le voy a decir al formulario cuál es el objeto de tipo form group con el que vamos a trabajar. Y en este caso en el TS del newsOnComponent ya hemos generado esa variable y se llamaba formulario. Ahí la tenemos. Formulario, ya está enlazado. Y una segunda cosa que tenemos que hacer sobre este formulario es decirle, oye, cuando se ejecute tu evento submit, ¿qué función es la que se va a lanzar? Pues en este caso hemos generado la función onSubmit justo para eso, para que cuando nosotros enviemos el formulario se active esta funcioncita de aquí. Y ahora simplemente hay que especificar cada uno de los campos. Voy a crear, aprovechándome de Bootstrap, un div con el margen bottom 3. Aquí voy a colocar una label. La label sí que debería tener la clase, si seguimos las estructuras de Bootstrap, forLabel. Aquí, por ejemplo, voy a poner el título de la canción, título, y luego el input asociado. Input de tipo text con la clase formControl, también de Bootstrap. Y lo importante ya en estos inputs no son el name y el ID, sino que para asignar este input de aquí, es decir, el campo de texto con el formControl que tenemos en el TS, este de aquí, lo único que tenemos que añadir y rellenar es la directiva formControlName, esta. A este formControlName le ponemos el mismo valor que le hemos puesto en el TS y ya quedarían totalmente asociados. Es decir, ahora cuando yo rellene este campo, lo que estaré rellenando realmente es el control que nosotros tenemos en el TS, el que hemos generado a priori. Bueno, pues ahora solo nos queda para cada uno de los controles generar bloquecitos como estos. Lo hago y continuamos. Ya tenemos todos los campos creados, cada uno de los campos, cada uno de los inputs, sean del tipo que sean number, email, un checkbox, por ejemplo, para el explicit, todos tienen su formControlName asignado con el tipo de control que nosotros hemos enviado en la parte del TS. Por lo tanto, ya estaría nuestro formulario y ya vamos a recibir, si nosotros, por ejemplo, dentro del TS, en el onSubmit, hacemos un console log para probar de this.formulario, es decir, el acceso al objeto que representa el formulario, .value. En este caso el objeto value es el valor o las claves que hemos diseñado aquí arriba con los valores que hemos rellenado dentro de los campos. Si nos vamos a nuestro formulario, que queda tal que así, que no se nos olvide colocar el botón de tipo submit, le damos a enviar, lo que obtenemos es un objeto nulo, porque ahora no estamos rellenando nada, con todos los campitos que nosotros necesitamos para poder enviar a la parte del back y por lo tanto poder persistir esta nueva canción. Vamos a ello. Para poder lanzar una petición al back dentro de Angular tenemos una arquitectura muy clara y es la utilización de servicios. En estos servicios lo que nosotros hacemos es crear pequeñas funcioncitas como estas que ya hicimos para poder enviar pues, las peticiones correspondientes cumpliendo con las normas que nos marque el back para poder hacer estas peticiones. En nuestro caso, y si revisamos nuestro peticiones.res, tenemos que lograr una petición post sobre esta URL API Songs y que además nos incluya este body. Por lo tanto, bueno, pues bastante sencillito. Voy a hacer una función create. En esta función create le voy a pasar los form values,
Como no tenemos ningún tipo de interfaz todavía, ni hemos generado ningún objeto, ni modelo, etcétera, etcétera, voy a poner lo que esto es any, es decir, un objeto identificado, sin identificar, perdón, y aquí creamos la petición, es decir, retorno el first value from, como hemos hecho en las otras acciones, para que el observable solo nos devuelva o solo interactúe con la primera opción del observable y además me devuelva una promesa. Y aquí genero la petición. Sobre HTTP Client, que es la herramienta que ya hemos inyectado aquí arriba para poder trabajar con las peticiones, creamos una petición de tipo post, lo que me marca el back, sobre la URL API Songs, que la tenemos aquí arriba. Recordamos que esto lo hicimos, ya tenemos esa URL como base, no hace falta repetirla. Por lo tanto aquí, this.baseURL. Y como segundo parámetro habría que pasarle los datos del formulario, por lo tanto font values. Ya lo tenemos, ya tenemos un metodito dentro de nuestro servicio que nos permite lanzar esa petición al back que está esperando el back, la que ya hemos probado, es decir, yo previamente tengo que saber cuál es la URL y qué características tiene para poder lanzarle la petición. Ahora con esta función create me vuelvo al TS del new song y vamos a lanzar esa función. Es simple porque lo único que tenemos que hacer es primero inyectar el servicio, por lo tanto aquí vamos a inyectar el servicio, a la variable la voy a llamar como se llama songService, pues songService y a través del método inject de Angular pues inyectamos el servicio songService, ahí lo tenemos. Queda inyectado, ya podemos trabajar con él. No hace falta inyectarlo en el constructor, podemos utilizar esta de las novedades que nos trae Angular para poder inyectar servicios, por lo tanto ya nos hemos traído una instancia del servicio, podemos utilizarla. Aquí en vez de hacer un console log, llamamos a this.songService y de todos los métodos que tenemos, create, getAll y getById, utilizamos el create y me pide que le pase un formValues. Lo teníamos en this.formulario.value. Ahí está, el objeto que nosotros hemos generado. Como esto me devuelve una promesa, pues actúo como siempre, await por delante y async en el ámbito de la función donde lo estamos llamando. Esto, claro, nos devolverá una respuesta. Esta respuesta hay que analizarla, hay que ver qué es y hay que ver cómo la tratamos. Pero eso sí, que no se nos olvide, por si acaso, en la acción del create del servicio, vuelvo un segundito, colocar aquí el tipo de respuesta que nos devuelve, porque si no, no nos va a permitir tratarla y nos lo va a determinar como un objeto indeterminado y es un poco lioso de tratar. Entonces, aquí lo que voy a hacer es decirle, bueno, como no tengo muy claro qué es lo que es, te digo que es cualquier objeto, así me da la posibilidad de interactuar con él de la manera que yo quiera. Esta respuesta, en principio, si todo va bien, nos devolverá la respuesta del servidor, por lo tanto, la canción generada o la canción creada, como ahora veremos. Vamos a rellenar el formulario, pasamos a rellenarlo, por ejemplo, vamos a meter la canción de La Flaca, de Jarabe de Palo, género rock, el álbum es La Flaca, duración 266, el año es 1996, track number 1 y pues bueno, no es explícita. O sea que desmarcamos. Le damos a enviar y aquí vemos cómo nos ha devuelto un objeto con todos los datos y además con el ID. Y esto ya me viene a indicar que se ha insertado dentro de la base de datos y que por lo tanto ya ha quedado reflejada dentro de todas las canciones que tenemos. Si nos vamos a Songs, en la lista de canciones, aquí abajo tenemos La Flaca de Jarabe de Palo totalmente insertada en nuestra base de datos. Aquí podríamos hacer mil cosas con la respuesta, por ejemplo, comprobar cómo viene la respuesta, ver si viene un mensaje de error, ver si no viene un mensaje de error, si viene el objeto que se ha insertado correctamente y por lo tanto luego hacer un routing a la lista de canciones, un montón de cosas. Pero la interacción directa contra el back y creando esta petición de tipo post para mandar la canción ya la tenemos hecha. Por lo tanto, hemos hecho la parte del back con la API, la parte del front con el formulario. Queda totalmente hecho, luego aparte todo lo que hemos ido comentando puede ir incrementando un poquito la funcionalidad dentro de nuestra aplicación. Por lo tanto, otro pasito más que hemos dado para poder crear nuestra aplicación full stack y en este caso la creación de los documentos dentro de la colección de nuestra base de datos de MongoDB. Espero que te haya gustado, que te sirva, que puedas seguir ampliando esta aplicación y que puedas seguir creando cosas en torno a esta, muy fácil y muy sencilla y para todos los públicos. Como siempre te animo a que te suscribas al canal porque estamos dejando contenido espectacular para que aprendas de cualquier tecnología y cualquier desarrollo, incluso las charlas que estamos llevando a cabo en las Code Talks, o sea que todo muy interesante. Te agradecemos también, oye, pues que nos comentes, que lo compartas y que todas esas cosas y nosotros pues nos vemos en el siguiente vídeo. Me despido hasta aquí y espero que sigas disfrutando de la programación. Hasta luego.